Titulares en Teleantioquia Noticias de la Una. Luto en el arte del planeta. A sus 91 años murió en Mónaco el maestro Fernando Botero. El antioqueño venía padeciendo de una pulmonía hace varios días. La gobernación de Antioquia decretó 5 días de duelo en el departamento por la muerte del maestro. La personalidad de Botero, un ilustre artista y excelente anfitrión que disfrutaba de la buena mesa, de las cosas sencillas y de la música ranchera. Fernando Botero realizó decenas de obras, muchas de ellas expuestas en museos y lugares emblemáticos del mundo entero. Fue considerado en su momento el artista vivo más importante del planeta. Regalarle sus obras al país, una de las cosas que más amaba el maestro Botero. El capítulo más doloroso en la historia de sus obras, el atentado contra una escultura en el Parque San Antonio, que le costó la vida a 23 personas. Un muerto y 5 heridos dejó nuevo ataque de sicarios. Hecho sicarial se registró en Robledo, esta vez en el sector de Aules. Autoridades en Colombia investigan la posible desviación del fentanilo a través de los centros de salud. ¿Qué dicen las asociaciones médicas en Colombia? En minutos, los detalles. Líderes de opinión del país reconocen al gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, como el mejor de Colombia. En deportes, América Nacional y Santa Fe conocieron este viernes a sus rivales en la Copa Libertadores Femenina, que tendrá a las ciudades de Cali y Bogotá como sedes el próximo mes. Además, Águilas Doradas vuela alto en la Liga Colombiana. El conjunto de Oriente, único invicto del segundo semestre, venció a Unión Magdalena y recuperó el liderato. Y otro empate, Independiente Medellín, esta vez en condición de visitante frente a Deportes Tolima. Cetre vive un momento dulce con el gol, pero la falta de efectividad le pasa factura al equipo de Alfredo Arias. Y en la sección de cultura y entretenimiento, una galería de Houston, Texas, hizo un homenaje al artista Fernando Botero por sus 90 años. Después de su muerte, quiere que su legado sea conocido en el mundo entero. Hablamos con un coleccionista antioqueño que aún conserva obras del maestro Fernando Botero en Medellín. Tarde, 4 minutos, les damos la bienvenida a nuestra emisión de Teleantioquia Noticias de la Una. El mundo de la cultura está de luto. A los 91 años falleció en Mónaco el escultor y pintor antioqueño Fernando Botero. Las complicaciones de una neumonía que lo tuvieron en estado crítico durante los últimos 5 días serían la causa de su muerte. Cuando en Colombia eran las 2 de la mañana, en Mónaco el reloj marcaba las 9 en punto. A esa hora, un grande del arte en el mundo, nacido en Antioquia, partía a otro plano. Las complicaciones de una pulmonía fueron la causa del deceso de Fernando Botero. Llevaba 5 días bastante delicado de salud porque había desarrollado una pulmonía, pero bueno, afortunadamente mi papá murió con 91 años, tuvo una vida extraordinaria y se fue en el momento delicado, en el momento indicado. Se fue con mucha tranquilidad y eso es lo importante, y aparte de eso ahora está con Sofía, su mujer, quien murió hace 4 meses. Antes de su hospitalización, Botero seguía con su enorme pasión por el arte. Sus seres queridos más cercanos cuentan que el artista seguía pintando. Prueba de ello es que este jueves, mientras el maestro pasaba horas difíciles, en España se abría la exposición Sensualidad y Melancolía, en la que se reconocían las creaciones realizadas durante este año por el maestro. Algunas, como son las acuarelas de este mismo año, que vienen del estudio de Fernando Botero. Y bueno, hemos querido dividirlo o subdividirlo en distintos temas que él siempre le han apasionado, como es el circo y el carnaval, el universo femenino, las naturalezas muertas y también el plein air. Son temas que él siempre ha ido desarrollando.
El fallecimiento del artista de las obras voluptuosas, considerado en su momento el artista vivo más importante del planeta, capta la atención de millones de personas. Sin importar el idioma, los principales medios de comunicación del mundo titularon la muerte de Fernando Botero. Lo definen como uno de los más grandes artistas del siglo XX y un legado que permanecerá en numerosas plazas y parques del mundo. La gobernación de Antioquia decretó 5 días de duelo en todo el departamento por la muerte de Fernando Botero. Por medio de un decreto, la gobernación reconoce al pintor y escultor como el más insigne artista que ha tenido Colombia, cuya vida y obra se hizo leyenda en los museos y escenarios culturales más importantes del mundo. Reconoce además su estilo particular, calificado por los expertos como boterismo. Y además de su obra, Fernando Botero ha sido un escultor que se destacó por su gusto refinado y elegante. Quienes lo conocieron recuerdan su afinidad por la buena mesa, pero también por su pasión hacia la música ranchera. Sin saber que la pintura sería su gran pasión, Fernando Botero asistió en 1944, con solo 12 años, a la escuela de tauromaquia en la Plaza de la Macarena de Medellín. Por un problema con los animales la abandonó, pero creó su primera obra en acuarela precisamente de un torero. El primer tema que pinté en mi vida, porque era muy aficionado a los toros, fue unas pequeñas acuarelas que hice que mostraban los toreros, los toros, los pases, etc. En ese momento no era artista, era un aficionado a los toros que pintaba. Un día resolví hacer otro tema. No me acuerdo qué fue, si una naturaleza muerta, un paisaje. Ese día me convertí en un artista. El día que uno hace una obra con el deseo de hacer arte, ese día es un artista. Su primera exposición la hizo en 1948 a los 16 años de edad. Luego se fue para Europa, donde se inspiró del Renacimiento italiano para sus creaciones. En 1958 regresó a Bogotá cuando sus obras ya se estaban consolidando. En 1976 donó 16 obras al Museo de Antioquia y un año más tarde las primeras 16 esculturas. Su estilo, trazado por figuras de gran volumen, es llamado boterismo por varios expertos. Yo pinto para mí, en realidad. Yo pinto hasta que el cuadro me da placer a mí. Y entonces viene el milagro que otra gente se identifica con eso. A mí me aman los directores de museo porque nadie ha expuesto en los museos tanto como yo. Yo llevo 60 exposiciones en museos del mundo entero, en Singapur, Tokio, bueno, de todas partes. He expuesto en el Hermitage de San Petersburgo, en todos los sitios más, muchas exposiciones, sobre todo en Europa y así. Tuvo 3 hijos con Gloria Sea y uno más con Cecilia Zambrano. Desde 1978, su última compañera fue la griega Sofía Bari, quien falleció en mayo de 2023 y dejó un vacío grande en el pintor y escultor. Y este mediodía se realiza precisamente en el Museo Botero, en el centro de Medellín, un homenaje al artista. Allí está la periodista Mariana Rodríguez. Mariana, la saludamos, muy buenas tardes. Cuéntenos cómo avanza este homenaje. Una de la tarde, 10 minutos. Bienvenidos a este bloque especial para recordar la vida y obra de Fernando Botero. Iniciamos hablando precisamente con una persona especial también en este sector cultural y quien tuvo la oportunidad de compartir con Fernando Botero en vida. Ella es la directora del Museo de Antioquia, María del Rosario Escobar. Bienvenida, directora. Y pues yo sí quiero empezar esta sección con opinión. ¿Usted cuál considera que ha sido ese legado importante que dejó Botero para el arte universal? Es un legado múltiple, para nosotros hoy es un día muy conmovedor y por eso muchas gracias por este espacio para poder decir cómo entendemos nosotros ese legado, porque lo vemos desde el arte, por supuesto, con las 189 obras en el museo, pero también ese mensaje en lo individual sobre la tenacidad, la persistencia, el estudio constante y por último la reflexión que nos hace permanentemente el maestro Botero sobre lo que significa ser ciudadano y al mismo tiempo ser solidario, ser generoso, la filantropía, que fue un valor que él cultivó por tantos años. Directora, la invito para que recordemos además que la Plaza Botero también se convirtió en un lugar atractivo para miles de turistas nacionales y también internacionales, pues muchos de ellos llegaron hoy hasta acá para recordarlo en su plaza.
En octubre del año 2000 se inauguró la primera etapa de la Plaza Botero. Era una época económica difícil y por eso el alcalde de ese entonces, Juan Gómez, consideró que un sitio así impulsaría el turismo y por extensión los ingresos. Es la primera vez que estamos aquí por el centro, diría yo, y es muy bonito, las esculturas son muy bonitas, son, creo yo, muy endomorfas, y pues la historia no la conozco tanto porque apenas nos estaban platicando, pero pues sí es muy bello mirar estas esculturas en este parque. Poco después de inaugurada la plaza, llegaron otras 23 esculturas donadas por Botero. Tras la muerte del artista, queda entonces un legado que no para de atraer a miles de turistas. Da dolor llegar aquí porque casualmente llegamos ayer en la tarde y esta mañana levantamos con la triste noticia de que murió el maestro Fernando Botero. Para mí, sinceramente, de corazón, me da mucho dolor. Y pues con los medellinenses, de corazón, por la pérdida tan grande que tienen. Nostálgico de saber de que el creador pues partió de la tierra el día de hoy, pero está bonito y ojalá que siga así y que la gente siga valorando este emblema de Medellín. Según el sistema de indicadores turísticos de Medellín y Antioquia, la Plaza Botero es el sitio preferido para hacer turismo en Medellín para el 59.4% de turistas nacionales y más del 65% de extranjeros. Estamos de aniversario en Droguerías Colsubsidio. Aprovecha el 15 de septiembre nuestro descuentazo vital y recibe el 10% de descuento en todo el portafolio de la droguería. Encuentra este y más beneficios en drogueríascolsubsidio.com. Aplican términos y condiciones. La Plaza Botero ha sido uno de los lugares en el que este pintor Fernando Botero pudo resaltar también mensajes y realidades del mundo, pero pues también sus obras dejan unos mensajes importantes para nosotros como sociedad. Hablemos, directora, también de eso que le deja hoy específicamente a la ciudad de Medellín y con, por ejemplo, la instalación de sus 23 obras acá, al frente del Museo de Antioquia y en la zona centro de la capital antioqueña. ¿Qué le deja hoy Botero a Medellín? Ese momento fue muy significativo porque para todos pareciera normal que el espacio estaba abierto o está abierto, pero la verdad es que es una plaza joven, tiene 23 años. Se demolió un edificio para poder darle espacio a la plaza. El maestro llegaba o venía recientemente de hacer unas importantísimas itinerancias de ese conjunto escultórico por las ciudades más importantes de Europa y de Norteamérica y quiso que esa itinerancia terminara con las esculturas aquí en Medellín y darles a su ciudad semejante regalo. Es una plaza única porque no hay una ciudad en el mundo que tenga 23 esculturas que estén inaugurando o presidiendo la entrada al museo de esta manera y por eso pues esta plaza es un patrimonio de todos. Bueno, directora, le agradecemos entonces su compañía en esta emisión de Teleantioquia Noticias de la 1 de la tarde. Seguimos hablando también de esos expertos en artes, de artistas y también su propio hijo, Juan Carlos Botero Sea, porque hoy recordaron esas importantes donaciones que le hicieron también al departamento de Antioquia. Aunque el maestro Fernando Botero llevaba varias décadas por fuera de Colombia, jamás olvidó su tierra. Lo que más amaba el artista antioqueño era regalar las obras que creaba a sus compatriotas. Así lo hizo con óleos, pinturas y esculturas que donó al departamento de Antioquia desde los años 70 hasta el 2012. Sus últimas donaciones fueron 123 a la Biblioteca Luis Ángel Arango y 137 al Museo de Antioquia. Él ha hecho esas donaciones con el mayor amor y el mayor patriotismo del mundo. Él no siente una mayor felicidad sino cuando regala. Lo que más le gusta en la vida es regalar. Y su obra es algo desprenderse, su obra es algo que lo hace con el mayor entusiasmo porque sabe que eso ennoblece a la ciudad, produce patriotismo, genera entusiasmo, es una manera de mostrar su amor por su tierra. Para expertos y curadores colombianos, el trabajo que generosamente Fernando Botero regaló a los museos del país quedará inmortalizado en el arte universal. Siempre he comentado que ha sido tan generoso que posiblemente Botero le ha donado a Colombia más de lo que todos los gobiernos unidos del siglo XX hayan dado a las artes visuales. Un museo con más de 200 piezas del arte universal, con más de 5 Picassos, 2 museos, porque tenemos el museo en Bogotá y el museo en Antioquia. Le donó a las ciudades sus esculturas, le donó su propia colección de obras creadas por él. Entonces definitivamente es un artista tremendamente generoso.
Algunas de las obras donadas por Fernando Botero al país reposan en el Banco de la República, en la Biblioteca Luis Ángel Arango y en el Museo Botero en Bogotá. En Medellín están en la Plaza Botero y en el Museo de Antioquia. Mariana, muchísimas gracias por toda la información aquí en estudio. Por supuesto, seguimos con este tema tan importante porque en relación con las obras del maestro Botero, pues hay algunos capítulos que son dolorosos. El más duro podría ser el atentado contra una escultura en el Parque San Antonio que les costó la vida a 23 personas. Era el 10 de junio de 1995 y en el Parque San Antonio se realizaba una feria artesanal, una integración con la ciudad de Cartagena. El lugar estaba repleto, pues había un espectáculo musical y muchas personas se hallaban cerca a la escultura del pájaro, otro de los símbolos de la ciudad, cerca de la Gorda en el Parque Berrío. De pronto, una explosión sorprendió a los asistentes. 10 kilos de explosivos acabaron con la vida de 23 personas y dejaron decenas de heridos. Nunca se supo a ciencia cierta quién fue el responsable, pero la escultura quedó semidestruida. A través de un comunicado, el maestro pidió conservar los restos de la obra. Quiero que la escultura quede como recuerdo de la imbecilidad y de la criminalidad de Colombia. En el 2000, precisamente como rechazo a la violencia, el maestro Fernando Botero le entregó a Medellín una nueva obra de bronce con las mismas características de la primera, que fue bautizada como el Pájaro de la Paz. Años más tarde, en el 2012, el maestro le hizo otro regalo a Medellín, el Gato, una escultura de bronce de 4,2 metros que fue ubicada en la Biblioteca de San Cristóbal. Pero esta también fue víctima de vandalismo y en varias ocasiones desconocidos le robaron los bigotes. Fiel a su personalidad, el maestro reaccionó diciendo: En Medellín hay un respeto por el arte y aplican en él la cultura metro. No los rayan, no les hacen grafitis, por el contrario, los cuidan. Quizá, y aunque es un hecho que no se debe repetir, quieren en casa un recuerdo, un poco del arte. No es maldad, es más cariño.